Hola, muy buenas noches. Hoy queremos hablarles con respecto al tema del boletín económico y esta vez vamos a hablarles sobre el boletín económico regional del centro, que vamos a hablar sobre el segundo semestre del 2022. Vamos a hablar acerca de los departamentos que es Caquetá, Huila y Tolima. ¿Qué vamos a hablar acerca de ellos? Vamos a hablar acerca de la industria, vamos a hablar acerca de los precios y vamos a hablar acerca del transporte. Este grupo está conformado por mi compañero Fabián y quienes habla Carolina. En primer lugar, vamos a hablar acerca del panorama económico. La mayoría de los indicadores económicos de los departamentos del Caquetá, el Huila y el Tolima fueron positivos, tuvieron un crecimiento. En parte, uno de los factores que más determinó esto fue una mala base de comparación que hubo en el trimestre del año anterior, debido a que en estos momentos había un bloqueo o había un paro nacional que influyó en las medidas que se realizaban a estas actividades económicas. Al realizar las mediciones en el año pasado se notó un crecimiento, pero esto debido a que hubo una mala comparación con el año anterior. Pero Fabián, aquí me habla a mí acerca de otros factores que ayudaron a que esa baja no se diera tan incrementada, que fue por ejemplo el transporte, la hotelería. O sea, hubieron varios factores que ayudaron a asumir. Por ejemplo, hubieron cambios climáticos, hubo el fenómeno de la niña. Esos fueron sucesos que acontecieron, lo cual afectó la parte agrícola y la parte industrial. Sí, exactamente. El fenómeno de la niña ayudó en unos sectores, pero también desfavoreció en otros sectores. En la sección de industria, transporte y precios, vamos a estar hablando de cómo estos factores influyeron en cada uno de ellos. Sí, porque vemos acá que termina diciendo que finalmente la tasa de desempleo continuó su descenso y la inflación permaneció en niveles históricamente altos, aunque la alza de precios de alimentos tuvo un ajuste de baja. Esto lo vamos a hablar en la parte de precios, donde veremos cómo fue el comportamiento en una gráfica, el comportamiento de la inflación, y vamos a hablar acerca de cuáles fueron esos factores que influenciaron el aumento de la inflación. Terminando con la parte del panorama económico, ahora pasaremos a ver la parte industrial. Y como vemos aquí en el Tolima, en el gráfico nos está mostrando que hay dos líneas. Está la línea morada, que es la producción real, y estamos hablando de la línea verde, que es las ventas reales. Dice que hubo una leve disminución en la producción industrial en Tolima. Si comprendemos desde el mes de diciembre del 2020 a septiembre del 2021, vemos que la disminución o la diferencia no es mucha. Vemos incluso en este trayecto que está de marzo del 2021 a septiembre hubo un aumento, lo cual no se vio afectada, o no vemos que hubo una variación la cual ayudó de forma positiva que tanto la producción como las ventas estuvieran equilibradas. ¿Por qué? Porque al haber producción, muchas veces cuando hay mucha producción no hay ventas, o cuando la gente demanda muchas cosas y no hay salida, entonces las ventas son escasas. Pero vemos acá que hubo algo equilibrado, tanto en la producción como en las ventas. O sea, la pérdida que hubo fue muy poca. Si vemos aquí lo que nos registra, este panorama que nos está registrando aquí la recta, vemos que todo está de una manera proporcional. Entonces no hubo pérdidas ni en la parte económica, no hubo disminución, no hubo alza, sino que se mantuvo. Otro segmento del cual vamos a hablar, está en el informe, es el punto 7 acerca del transporte. Aquí tenemos una tabla en la cual nos muestra el comportamiento que hubo en las terminales de estos departamentos, en las terminales terrestres. Podemos ver que hubo un aumento del 93.2% de pasajeros salientes de las terminales terrestres, y el transporte terrestre de carga registró una caída del 2.6% anual. Al comparar esta tabla en el año 2021, en el segundo trimestre, podemos mirar estos valores, los cuales al compararlos con el mismo periodo del año 2022, el año anterior, podemos ver que hubo un aumento significativo. ¿Esto a qué se debe? En el año 2021 las restricciones de COVID y todo eso asociado producían muchas limitaciones en el transporte, no se hacían festividades en estos departamentos,
Entonces todo el tema de transporte, digamos que se vio muy afectado debido a que no había, no se estimulaba el transporte, debido a que no había festividades, había muchas restricciones de tapabocas y todo ese tipo de cosas limitaban mucho el transporte, que los buses no podían ir llenos. Entonces todos esos factores limitaron mucho el transporte en el 2021. Ya para el 2022 tenemos una reapertura económica un poco mayor, tenemos restricciones mucho menores, ya se pudieron realizar las festividades en los departamentos del Tolima, en los departamentos del Huila, entonces las personas ya podían trasladarse, ya podían ir a visitar estas zonas, podían ir a las festividades, entonces eso ayudó a que hubiera un aumento mucho mayor en el transporte terrestre. Con respecto al transporte de carga, hubo una disminución muy leve, esto debido a que al compararlo con el año anterior, en el cual sí hubo unas afectaciones, digamos que por eso es que tenemos este resultado. O sea que lo que fue Florencia, Ibagué y Neiva, a raíz de esa situación, a raíz de del receso de transporte, cuando hablamos de fiestas, ¿a qué nos referimos, Fabián? A las festividades que realizan, digamos que son culturales, que se realizan, por ejemplo, en el Caquetá, ferias ganaderas y todo ese tipo de cosas que normalmente todos los años se realizaban. O sea, la parte turística se afectada, porque más que todo los turistas que vengan de otras ciudades a visitar esas festividades sí van afectados. O sea, el regreso económico fue bastante, decayó bastante. Exacto, muy bueno el punto que dice Carolina, exactamente. Las festividades que están en los departamentos del Huila, y el Tolima y el Caquetá, que en parte se ven movidas por el turismo, se vieron afectadas. Claramente, debido a los cierres y todo lo que se vivió en el país debido al tema de la pandemia, afectaron muchísimo. Ya para el 2022, cuando las restricciones fueron muchísimo menores, la apertura fue muchísimo mayor, pues por eso vemos que el porcentaje de aumento fue tan... Como nos registra esta tabla, a continuación quiero representarle en esta tabla lo siguiente. El aumento fue 171% de pasajeros salientes. Aquí en esta tabla vemos que en el segundo trimestre, en la ciudad de Florencia, se registró un porcentaje de 57,5 salidas aéreas por un total de 15.865 personas. Si vemos en Ibagué, vemos un porcentaje de 254,9% de pasajeros aéreos, que salió para un total de 12.996 personas. Y en Neiva hubo un porcentaje de 216,7%, equivale a 39.300, para un total de 68.254 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hubo una restricción, que a pesar de que hubo un COVID, que a pesar de que hubo una baja de ingresos, hubo un aumento. O sea, las personas apenas hubo la apertura económica, apenas se reactivaron los viajes, aunque seguían en restricciones, porque a pesar de que se levantó la alarma del COVID, había restricciones. Sí, pero ya con más tranquilidad, porque ya el flujo de pasajeros pues era mayor. Antes no se podía porque era menor a raíz de la pandemia, claro, y la implementación de las vacunas, empezar a quitar restricciones, además de que el encierro de las personas, digamos, que ocasionara que las personas querían salir, y más en el tema del turismo, como lo hablamos en la parte terrestre, digamos que motivó a ese aumento exponencial del 171% en el transporte aéreo del país, debido a que también los vuelos internacionales o en el mundo también bajaron esas restricciones, el mundo también fue abriéndose, la economía fueron, digamos que teniendo mayor libertad, los controles de COVID fueron disminuyendo, eso motivaron, impulsaron a que el transporte aéreo fuera aumentando. No, y ahí vemos la importancia de la parte del transporte, ¿sí? Claro. El transporte a nivel nacional, a nivel internacional, influye mucho en la que nosotros como personas nos podemos movilizar a diferentes partes. Y a pesar de que hubo ese descenso, y si hacemos un resumen a raíz de lo que hemos visto en el primer trimestre y en el segundo trimestre, para la parte del transporte, podemos ver que hay algo favorable, algo que favorece mucho a la economía. Sí,
El informe también nos dice que en el 2021 el transporte aéreo no trabajaba al 100% de su capacidad, había muchísimas limitaciones, la aerocivil restringía mucho los vuelos, había muchísimo control, y fue hasta el segundo, un poquito más del segundo trimestre del 2022 cuando ya los vuelos estaban operando al 100%. Fueron tres factores que vimos al comienzo, que fue la industria, el transporte y por último, Fabián, los precios, ¿sí? Este último punto, sin decir que los demás anteriores fueron más importantes, pero para mí hablar de los precios tiene mucho significado, mucha importancia. Estamos hablando de la inflación, y cuando hablamos de inflación hablamos del coste de las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de las mismas tres ciudades que es Ibagué, Neiva y Florencia. ¿Sí? Ciudades capitales. Las ciudades capitales, sí. ¿Qué vamos a ver de ellas? Una reducción en el crecimiento de los precios, pero una inflación que ayudó de cierta manera a sobrepasar límites de los cuales están estableciendo, que eso es lo que nos muestra la gráfica. Sí, Carolina, aquí en la gráfica podemos ver el comportamiento que tuvo la inflación en los periodos que estamos hablando en este video, que es el segundo trimestre del 2022. La línea roja representa una meta establecida por el gobierno, que era que la inflación no superara aproximadamente el 3%. Y vemos que la línea morada, que representa la capital, que es Ibagué, la línea verde, que representa Neiva, y la línea morada, pero más delgada, bueno, esta es un morado más fuerte, que es Florencia, podemos ver los comportamientos que ellos tuvieron. En cierto periodo, por ejemplo en junio de 2019, ya empezó a superar la meta establecida por el gobierno. Para junio del 2020 estaba muy por debajo de la meta establecida, pero para junio del 2021, se disparó a un punto que ya no se ha podido controlar, y ya a finales de junio del 2022 ya había superado el 12%. ¿Esto qué nos quiere mostrar? Que el costo de los productos, la mayoría de los productos que consumen las personas a diario, han aumentado exponencialmente, han aumentado muchísimo. ¿Cuáles son los factores que han influenciado ese aumento de la inflación? Un factor que ha influenciado es la tasa de cambio con respecto al dólar. El dólar ha aumentado de precio en comparación con nuestra moneda del peso. Eso ha encarecido todos los productos que se importan para estos departamentos. Productos agrícolas para poder cultivar, la maquinaria que traen, insumos que traen desde el exterior. Ahora, al estar el dólar más caro, sale más costoso traer todos estos productos. No, y vemos que la gráfica es clara, porque vemos que aquí se mantuvo. O sea, hubo un pequeño bajonazo, pero vemos que se logró aumentar y no quedarse como como que hubo pérdidas, como que no se puede hacer, como que no se puede avanzar. Pero en cambio vemos que de este parámetro de junio, y vemos que es un año, porque no vemos que la diferencia es mucho. La inflación aumentó muchísimo. También un factor que influenció fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ha aumentado los precios de las materias primas en todo el mundo. Los insumos que se utilizan para el sector agropecuario han aumentado demasiado. Entonces la mayoría de los productores, como se ha aumentado el precio de los insumos, tienen que aumentar el precio de los productos. Entonces eso ha, digamos que, impulsado el aumento de la inflación. Esto ayudó a algo muy importante, que es a modificar. Muchas veces tenemos que restringir cosas, cambiar la manera como nosotros de pronto administramos nuestros bienes, administramos nuestros recursos. ¿Para qué? Para que no se vea... para que no golpee tanto nuestro bolsillo. Claro, el aumento de la inflación hace que el dinero que ganamos hoy en día alcance para menos. ¿Sí? O sea, si antes nos ganábamos 1 millón de pesos y podíamos comprar cierto punto, ahora con 1 millón de pesos no puedes comprar lo mismo, porque el precio de las cosas aumentó. Para resumir, queremos concluir que, aunque fue muy positivo para estos departamentos, también hubieron muchísimas cosas que se mostraron una dificultad en la mayoría de los indicadores. Gracias. Muchísimas gracias.